Pues estamos ya en directo en Aquí la Voz de Europa, amigos. Perdonad la tardanza, los problemas técnicos que últimamente son habituales, por desgracia. Y sintiéndolo mucho, Jorge Carretero desde Melilla no va a poder estar con nosotros. Una auténtica lástima porque Jorge vive en Melilla, está viviendo en primera persona todo lo que está pasando allí y su información es muy valiosa. Lo sentimos, Jorge, lo sentimos por la audiencia. Intentaremos que Jorge esté con nosotros, Jorge Carretero, lo antes posible para que nos cuente de primera mano lo que está pasando en Melilla. Pero el tema de hoy, la inmigración ilegal, va mucho más allá de lo que está pasando en Melilla. Desde luego, Melilla, Ceuta, Canarias son la primera línea, la primera fila de este problemón de la inmigración ilegal, pero por supuesto es toda España y toda Europa los que están sufriendo este problema de la inmigración ilegal, que es cierto, muchas veces lo hemos dicho, nosotros realmente no diferenciamos demasiado entre inmigración legal o ilegal. Al final, nosotros estamos en contra de la inmigración masiva en general y ciertamente mañana, si quiere, Pedro Sánchez por decreto puede convertir a todos los ilegales en legales y eso no convertiría el fenómeno de un día para otro en positivo. Los problemas de fondo seguirían existiendo, así que ya sabéis que nuestra línea es contraria a la inmigración masiva con independencia de que sea legal o ilegal, pero como la asociación de nuestros invitados de hoy se llama Víctimas de la Inmigración Ilegal, vamos a centrarnos en este fenómeno de la inmigración ilegal y hoy presentamos a nuestros amigos de esta asociación Víctimas de la Inmigración Ilegal. Y ellos son, pues ya los estáis viendo en pantalla, Daniel Toro, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Muy bien, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y también veis a Ángeles Barroso. Ángeles, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias a vosotros, Daniel y Ángeles. Y bueno, comentándose brevemente, ¿por qué creasteis esta asociación? ¿Qué os empujó a llevar a cabo esta iniciativa? Hombre, lo primero yo creo que fue la necesidad que hace falta, ¿no? Sin duda. Y hablando con un amiguete mío, policía, que es jefe de policía, hablando de la problemática, me dijo que había casi 40 asociaciones que ayudaban a la inmigración ilegal, por ninguna asociación que ayudaban a las víctimas de la inmigración ilegal, que hay muchas víctimas que están generando esta inmigración ilegal. Entonces, a través de un grupo de Twitter, unos amigos, nos reunimos todos hablando y llegamos a la conclusión de hacer la asociación esta. María Ángeles. Pues sí, como bien dice Dani, en los últimos años hemos asistido, bueno, a un fuerte cambio social forzado por políticas de inmigración que se tornan insostenibles y, bueno, difícilmente se ve que las actuales políticas sociales den respuesta a las necesidades de la ciudadanía cuando se está invirtiendo numerosas cantidades del presupuesto público a la inmigración ilegal. Entonces, bueno, nos vamos encontrando que lo ilegal se quiere tratar como si fuera legal, que las políticas de inmigración pues se están traduciendo a una jornada de puertas abiertas y donde el tráfico ilegal de personas pues ya es un negocio y casi pues una profesión. Y bueno, y ahí pues donde la asociación intenta encontrar herramientas para dar respuesta a tantas víctimas de los efectos de la inmigración ilegal. Luego hablaremos del negocio de la inmigración ilegal. Hay un montón de temas de los que hablar. Y bueno, si os parece ya os hago una de las preguntas que seguramente es casi la pregunta del millón que nadie sabe contestar. Y es, ¿cuántos inmigrantes ilegales hay en España aproximadamente? Porque esto entiendo que es imposible de saber. Pues sí, porque además recientemente a través de una pregunta parlamentaria que se le hizo al gobierno de cuántos inmigrantes irregulares habían en España en la actualidad y cuántos habían sido repatriados durante el 2020 y 2021, pues la respuesta del gobierno fue que mientras no esté en aplicación en la Unión Europea el sistema de entrada y salida, no sería posible conocer el número de personas en situación irregular. Y bueno, a esto se une que hay un gran problema, que son los denominados overstayer, que es como la irregularidad sobrevenida pues tras la expiración del plazo
de estancia legal y eso se suma a los inmigrantes ilegales que van llegando. Entonces, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el gobierno, tiene un número exacto. Es decir, hay una gran cifra oscura típica de manual. Yo creo que sí que lo saben, pero por supuesto no quieren decirlo. Están preguntando en el chat, la asociación de Daniel y Ángeles se llama Víctimas de la Inmigración Ilegal. Nos ha comentado ahora Ángeles que, pues bueno, aunque bueno, no sé si vosotros, aunque el gobierno lógicamente no quiera dar explicaciones para no crear alarma social, ¿vosotros hacéis alguna estimación aproximada o no os atrevéis a hacerlo? Bueno, la cuestión es que nosotros, dentro de nuestras estadísticas, las tendemos a tener actualizadas a través del INE. ¿Qué es lo que ocurre? Que los inmigrantes de ahora no son los inmigrantes que venían en el 2018, con la anterior crisis de Cayuco. Ahora los inmigrantes ilegales están viniendo, la mayoría con pasaporte, y una vez que expira el plazo de detención, ya ellos se pueden mover geográficamente. Entonces, es que no es posible porque una vez que no se empadronan, no se dan de alta en el registro del INE. Por lo tanto, no hay soberana forma de hacer una estadística real. Nosotros solamente vamos actualizando las estadísticas a raíz de que llegan, pero una vez que empiezan a tener esa movilidad geográfica, ya el dato se pierde. Yo sí me creo la respuesta que dice el gobierno, que no hay una base estadística sostenible para... Imposible, yo creo. Sí, porque los overstayers son los que rompen la estadística en sí. Sí, porque ellos algún tipo de censo entiendo que sí que tendrán, ¿no? Porque, bueno, de los que entran llegan a Canarias, a Ceuta y Melilla, que luego los reparten por la península, pero bueno, imagino que lo que dices tú, Ángeles, que habrá muchos factores que dificultan mucho este cálculo. Claro. Pues sí, así es. Nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, empezamos un trimestre con unos datos estadísticos reales, tanto de adultos como de menas, pero una vez que se empiezan a reajustar las pruebas de determinación de edad, que de mena pasa a ser adulto, que se cumple a lo mejor ese traslado de un MENA con un acuerdo que se tenga con una comunidad autónoma, ya se te pierde la estadística. Y es que es real. Pero realmente eso es lo preocupante, que no hay un censo actual de quién entra, de quién sale y a dónde va. Esa es la gran problemática. Lo que sí que tendréis calculado aproximadamente es el coste, ¿no?, de este fenómeno, porque nos dicen que este fenómeno de la inmigración viene a aportar mucho, que vienen a trabajar donde los españoles no quieren, que vienen a cotizar para pagar las pensiones, pero bueno, entiendo que también aparte de ingresar, pues también hay un coste, ¿no? No sé si tenéis pues también calculado el coste por inmigrante ilegal, globalmente también. ¿Cuánto puede costar esto a España, todo el mantenimiento de la inmigración ilegal? Pues mira, a España se le está destinando más presupuesto en cuanto a inmigración ilegal que a políticas sociales de ayuda a la dependencia, sanidad y educación juntas. Y el problema es que ya, pues bueno, en eso consiste, ¿no?, esas estrategias híbridas, en desinformar. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Que para que la propia ciudadanía no sepa cuál es el gasto presupuestario destinado a inmigración, lo que hacen es dividir todas las partidas presupuestarias. Entonces, por ejemplo, yo sé que a Canarias, a principio de año, la dotaron de 50 millones de euros para dar respuesta a las necesidades de menas. Pero los 5 centros del Plan Canarias vienen de una partida presupuestaria del Ministerio de Inclusión. Y como la empiezan a separar, pues a esto se le tiene que sumar también las ayudas a cooperación internacional. Y ya, pues, ya no te dicen claramente el presupuesto. Pero haciendo cálculos, se sabe que si Canarias tiene 7.000 plazas para albergar inmigrantes en edad adulta, esas 7.000 plazas tienen un coste entre 95 y 120 euros, dependiendo del tamaño que tenga ese recurso alojativo. Y ellos siempre van al alza, porque, claro, ellos, el centro lo tienen que sostener, tengan 7.000 plazas ocupadas o tengan 4.000. Ellos tienen que hacer que los centros sean sostenibles
porque al personal los tienen que tener listos. Sí que en un centro de menas que se paga 95 euros, que es el mínimo, si tú multiplicas 95 por 30 días, es lo que se cobra una asociación para asistir a un MENA solamente. Si tú ahora pones que el mínimo de un centro son 44 plazas, pues ahora tú eso lo multiplicas por 48 centros que hay, por ejemplo, aquí en Canarias de menas, más las 7.000 plazas, realmente no consiguen pagar eso ni con 400 millones de euros. Entonces, ahí empiezan a sumar todas las partidas presupuestarias, inclusive las que vienen de la Unión Europea, que no se puede. Además, ellos lo han dicho que bueno, pues ellos tienen ahí como un decreto para no generar esa alarma y para poder mantener esa desinformación de que no comunican públicamente las partidas presupuestarias en el destino hasta que no se destinan. Yeah. Es que hay todo un ocultismo y una opacidad, muchísimo. Y yo que he trabajado dentro, soy conocedora de ello. Luego hablaremos del tema Canarias y menas. ¿Has dicho que hay cuántos centros de menas en Canarias? 48. 48. Bueno, 48 que dependan, sí, 48 centros dependen del Gobierno de Canarias y a esto se tienen que sumar la red de alojativa que dependen de los cabildos insulares. Wow. Pero esos son centros de menos plaza. Ya. Yo, por ejemplo, dirigía uno de 44, que era uno de los pequeños, que es donde se puede hacer una intervención por lo menos de calidad, pero hay centros hasta con 200 plazas y en esos centros es imposible hacer un trabajo psicosocial. Está claro. Luego hablaremos de Canarias y del tema de los menas. Daniel, también interven tú cuando quieras, no esperes a que te haga ninguna pregunta. La siguiente pregunta era el tema, claro, porque aquí desde Zapatero no ha habido una regularización masiva de inmigrantes. Fue la última de la de Zapatero, antes Aznar hizo 2. Esto significa, estamos hablando del año 2005, si no recuerdo mal, esto significa que desde entonces se está legalizando por la puerta de atrás cientos de miles, si no millones de inmigrantes ilegales. ¿Por qué mecanismos se lleva a cabo este tipo de legalización encubierta de ilegales? ¿Esto lo conocéis? Pues mira, en el 2021 se concedieron casi... Deja a Daniel que hable, Daniel. Vale, perdón. Si quiere, bueno, si no, Ángeles, tú, lo que quieras. Ángeles, tú. Bueno, pues en el 2021 sí que se concedieron 2.608 peticiones de asilo. Y de las 114.000 aproximadamente que se solicitaron, casi 68.000 se decretaron desfavorables. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la Oficina de Asilo y Refugio resuelve los expedientes de asilo bajo el epígrafe de protección internacional. Y entonces, bajo ese epígrafe es donde se obtiene la condición de refugiado o protección subsidiaria. La mayoría de las solicitudes analizadas o son rechazadas o son archivadas. Pero sí que, por ejemplo, si ellos empiezan a generar decretos por razones humanitarias, que bueno, de todas formas la mayoría de los que aceptan son de nacionalidad venezolana, pues claro, ya una vez que a ti se te concede, una vez que tú registras esa petición de asilo, a ti ya no se te puede expulsar. Entonces, claro. ¿Cuál es el problema? Que se registran 118.000 peticiones de asilo, ya tenemos 118.000 personas no regularizadas, pero sí pierden esa connotación de irregular, porque una vez que se te empieza a generar el expediente y no se te puede expulsar, tú ya tienes movilidad geográfica. O sea, a ellos les da igual que no le concedas el expediente, porque si sale desfavorable, ellos presentan un recurso y se vuelve a paralizar el proceso. Y ese es el pez que se muerde la cola. Sí. Entonces, sí que hay un dato de las 7.695 propuestas que se hicieron en enero. Fueron resueltas 4.600 así aproximadamente, pero la mayoría son de personas de países sudamericanos. Por ejemplo, marroquíes fueron 420
y el resto ya viene por protección internacional. Pero es lo que te dije antes. Tampoco son tantos, ¿eh? Yo iba más por el tema del arraigo. No sé si no lo tenéis estudiado, lo del arraigo laboral, el arraigo social, que llevan X tiempo en España y les legalizan, o con un trabajo, con un contrato. ¿Este tema lo seguís o este tema no? No, es que yo creo que el arraigo laboral ahora mismo de estar, creo que es de 3 años, si no voy mal. Sí, pero ese es el tiempo, pero es que ahora ya no es necesario. Antes sí te pedían que a los menas estuvieran 9 meses y a los adultos 3 años, pero es que ya ni siquiera están solicitando el arraigo porque ahora se está generando todo. El asilo y el refugio, que antes eran conceptos distintos, ahora los han unido y ahora todo se está concediendo por protección internacional. Ya es que ni siquiera tienen la necesidad de solicitar el permiso de residencia por arraigo. Ahora te conceden la protección internacional y tú ya tienes pues un tiempo para... Es que ya la protección internacional te la dan con el permiso para trabajar. Es que esos son los nuevos decretos que ha sacado el gobierno para evitar todo eso. Es una forma de legalizar lo que realmente es ilegal. Es como los criterios para solicitar asilo y refugio, que ahora dentro de los criterios se quieren inventar uno que es la protección por cuestiones climáticas. Ese criterio no existe, pero ahora van a sacar un decreto para que exista. Entonces, todo es así. Aunque tengan estas leyes puestas, no sirve para nada. Porque nosotros sabemos de casos de gente que tiene más de 30 y pico antecedentes, 3 órdenes de expulsión y duran en comisaría menos de 24 horas haciendo un delito. O sea que es que estas leyes, por estar, porque en verdad no las cumple nadie. O sea, yo te lo digo, en Palma de Mallorca, un hombre, un magrebí con más de 30 y pico antecedentes, 3 órdenes de expulsión, robó un bolso, un tirón, dañó a la mujer y al día siguiente, o sea, menos de 24 horas estaba en libertad. O sea, que en verdad ellos saben que ancha es Castilla, saben que no les va a pasar nada. Ellos se lo conocen todos. Tienen la típica ONG de turno, el medios de comunicación de estos de izquierdas, por llamarlo de alguna manera, que los protegen y le dicen qué pasos seguir. Es que antes de entrar a España ya saben qué pasos a seguir. En YouTube, aquí mismamente hay tutoriales, qué pasos seguir. En Telegram hay grupos de cómo llegar aquí y cómo pedir paga. O sea, cómo llegar a España para no trabajar. Yo he visto grupos así en Telegram, de cómo llegar a España para no trabajar. O sea, llegar aquí para no trabajar. O sea, y que te den dinero. Y yo he leído, porque yo me he infiltrado así, he estado leyendo cosas, y ¿para qué voy a trabajar? Si sin trabajar gano más dinero. Y haz esto, haz lo otro. Ellos dándose consejos unos a otros. O sea, es de locos. Es que es de locos, la verdad, es de locos. Es increíble, vamos. Porque antes sí que venían muchos huyendo del hambre, de todo esto. Pero hemos visto la foto de las pateras que llegan ahora. ¿Las han visto? Yo no veo ninguno más de 35 años. Y todos son atletas. Todos están, ninguno llega mojado, todos con baterías en el móvil, hacen trayectos de 300, 400 kilómetros a veces. ¿Cómo tienen batería en el móvil? O sea, está todo más claro que está hoy. Y luego tienen grupos como Apenams y varias ONGs de estas que están en colaboración con ellos. Es increíble. Luego hablaremos de estas ONGs, del papel que están teniendo y bueno, vamos si os parece a lo que ha pasado en Melilla esta semana, que es muy, muy grave. Ya ha sido un asalto masivo de miles de personas y bueno, viendo las imágenes, esa valla es bastante de risa, ¿no? O sea, que parece que eso me lo comentaba Jorge antes de los problemas técnicos, que prácticamente están desmantelando la valla, que están quitando las concertinas y poco menos que se le están abriendo las puertas desde dentro, más allá de que Marruecos también los esté enviando, ¿no? O sea, ¿qué opináis de lo que ha pasado en Melilla esta semana y si creéis que es un salto adelante, por así decirlo, en este fenómeno de las entradas, de los asaltos masivos de inmigrantes ilegales? ¿Qué pensáis? María Ángeles, habla tú y luego te digo yo lo que pienso. Qué caballeroso eres. Bueno, yo pienso que lo que está aplicando Marruecos es la típica estrategia de zona gris. Bueno, llevan muchos analistas desde hace años analizando si Marruecos realmente está aplicando esta estrategia de guerra híbrida, que se conoce como zona gris, y bueno, especialmente contra las ciudades de Ceuta y Melilla.
ya no tanto Canarias, pero bueno, está ahí también en estudio, pero lo que sí nos está quedando claro es que Ceuta y Melilla son zonas grises bastante claras. Yo no sé, bueno, no sé si yo estoy hablando de zona gris, pero realmente es una estrategia que se da en el marco de las guerras híbridas, es decir, una guerra no convencional, y realmente se utiliza cuando se quieren lograr objetivos geopolíticos sin llegar a entablar una guerra abierta. Entonces, quien realiza este tipo de acciones, que en este caso es Marruecos, realmente no quiere atravesar lo que es el límite del casus belli, que se llama en geoestrategia, pero el objetivo que realmente persigue es el desestabilizar al país. Y yo creo que lo que está haciendo no deja dudas, que es un claro caso de estrategia de zona gris. Exactamente es eso, pero yo añadiría un poco más. Yo creo que es el efecto llamada que está haciendo el gobierno. Luego no se está haciendo respetar, porque no olvidemos que hace menos de una semana nuestro presidente dijo que habría que quitar el Ministerio de Defensa. Luego la ONU dice que no contempla defender a Ceuta y Melilla. También lo ha dicho hace poco. La OTAN. La OTAN, perdón, sí. O sea que todo esto a ellos, que le llega información como le llegará, porque hay campamentos que están esperando para entrar, acampan al lado de lo que es la valla, entonces le va llegando información y yo creo que esas cosas les está haciendo quitar el miedo. Y luego, aparte, que seguramente la policía marroquí, todo esto, les está alentando a entrar para crear el caos, que lo que yo quiero es crear el caos. Y esto lo hubiera podido decir muy bien Carretero, porque yo coincidí con él un par de veces, sí. Y él lo dice, todo esto viene de un plan muy antiguo y que ahora lo están ejecutando masivamente. Por su Agenda 2030, que lo que no quiere interponer, desestabilizarnos totalmente. Y la gente no se da cuenta, la gente sigue a lo suyo sin darse cuenta, porque como a la mayoría se cree que no les afecta, pero es que a todos nos afecta la inmigración ilegal, directa o indirectamente, a todos, pero a todos, en cualquier, vamos, hasta una beca de comedor, por ejemplo, nos afecta, en una ayuda de un alquiler, en que te ayuden a pagar la luz, en un comedor social, en todo, te aseguro, porque yo no sé en otras provincias, pero en Mallorca, donde yo soy, yo aunque resida en Madrid, soy mallorquín. En Mallorca ya no hay nombres en las becas de comedor, son números. Porque cuando había nombres, ya no había nombres españoles, entonces la gente se indignaba. Eran todos nombres marroquíes, rumanos, y la gente estaba indignada. Entonces, han optado por poner números. El gobierno de Balear le ha prohibido a la policía dar el origen del delincuente a los medios de comunicación. O sea, el medio de comunicación ya no tiene, a menos que ellos por su cuenta investiguen, la policía no puede decirle el origen del delincuente, a menos que sea español. Si es español, sí. O sea, increíble. Sí, sí, las bandas latinas ya no son bandas latinas, son bandas juveniles españolas. Bueno, y las bandas de menas, que no nos olvidemos, que hay bandas de menas súper peligrosas, que eso María Ángeles sabe muchísimo más que yo. María Ángeles está súper puesta en el tema de bandas latinas, de menas y de todo. Es increíble. Y hace poco aquí, al lado donde yo vivo, porque yo vivo en Los Olivos de Getafe, en el metro de Almendrales, cogieron a un chico de 19 años con 3 escopetas. Y 2 machetes, 3 escopetas. Una robada en Croacia, otra en Bélgica y otra en España. 3 escopetas. O sea, que van totalmente armados. O sea, a la mínima. Ayer creo que en Zaragoza a un chico le pegaron un machetazo en la cabeza para robarle un móvil. Sí. Ayer o antes de ayer en Zaragoza, si no quiero recordar mal. Como mucho antes de ayer. Un machetazo en la cabeza para robarte un móvil. Si ese chico llega a llevar 3.000 euros, ¿qué le hacen para robarle 3.000 euros? Lo matan si hace falta. Porque si por un móvil le pegáis un machetazo a alguien en la cabeza, tienes que tener, vamos, una sangre fría increíble, te lo puedo asegurar, para robarle un móvil. Encima 5 o 6 personas. Que ganan con un móvil 5 o 6 personas. 10 euros, 20 euros. Porque más no van a ganar. O sea, están dispuestos a todo porque se sienten protegidos. Saben que al día siguiente van a estar en libertad. Y lo saben totalmente. Hoy en Madrid también, en el barrio de Usera, una puñalada entre bandas de bandas latinas. Pero luego hablaremos todo el día hoy en Usera, justamente. Está todo el día en Usera yo hoy. Sí. Allí es prácticamente continuo. Ahí en Chinatown. En Madrid. Usera ya Chinatown, te lo digo. Sí, bueno, sí. Hay una zona latina, pero perdón, Usera es
es Chinatown total, ¿sabes? Sí. Abogados en chino, inmobiliarias en chino, que no tienen ni el rótulo en castellano. ¿Sabes? Carnicerías en chino, que yo no entiendo que venderá una carnicería china que no vende una española, pero todo así, ¿sabes? Increíble. Luego hablaremos de esto, pero antes volvamos a Melilla, Ángeles. Ahora, todos estos inmigrantes que han entrado, comentadnos, ahora cuál es el proceso, o sea, ¿qué proceso van a pasar estos inmigrantes? ¿Van a estar en un CIE? ¿Van a estar ahí un X tiempo? ¿Luego los envían a la península? Exactamente, ¿cuál es el mecanismo que se pone en marcha una vez entran dentro de España? Bueno, lo primero que, bueno, después de que se materializa lo que quiere Marruecos, que es influir sobre la posición española a través de un método de presión como es la invasión migratoria, ahora hay un tremendo problema y es que esos inmigrantes no se pueden quedar en Melilla porque es que no caben. Se supone que a las 72 horas que finaliza el plazo de detención, o son deportados o se tienen que dejar en la calle, no se les puede seguir deteniendo. Sí que es cierto que ellos pueden pasar del CATE al CIE, allí podrán estar el tiempo máximo de estancia antes de ser deportados, y si no se cumplen los plazos establecidos, que son el máximo de 60 días, se les tiene que dejar en libertad. Así que, bueno, parece ser que Marlaska dice que en España se cumplen las leyes, debe ser algo nuevo, desconocido para mí, pero ha dicho que los que no tengan que estar en Melilla no van a estar y los que tengas que deportarse se deportarán. Para mí, a mí me produce emoción saber que Marlaska va a cumplir nuestros convenios con terceros países para la deportación, pero yo creo que todo se va a quedar en declaración de intenciones y va a pasar lo que ha pasado de aquí para atrás. Se va a seguir dando respuesta a esa presión de Marruecos. Por eso yo digo que todo esto se enmarca dentro de las estrategias de zona gris, porque bueno, son mecanismos indirectos que usa Rabat para conseguir que España cumpla con las prerrogativas y de ahí que utilicen todo lo que es el control de flujos migrantes, pero España no tiene capacidad para dejar a tantos inmigrantes y los que se esperan en Melilla. O hacen una redistribución o se hace lo correcto, que es deportarles. Es que no hay más. No hay opción. Ya, pero bueno, yo entiendo que no se deporta prácticamente a nadie, ¿no? Al final un poco de tapadillo, sin sacarlo en ningún sitio, los envían a la península y ya está. Absolutamente a nadie deportan. A día de hoy no deportan a nadie. No hay voluntad. Sí que bueno, que están los plazos y después del CATE se les pasará al CIE, pero tampoco hay tanta capacidad en los CIE. Los CIE están prácticamente completos. Si los llevan trasladados al CIE de Aluche de Madrid, pues no hay hueco. No pueden hacer un reparto por los CIE de España, es que lo que tienen que hacer es cumplir los plazos establecidos para su deportación, porque si no, se van a ver en la calle y hombre, no lo neguemos, se teme que haya un aumento significativo de la criminalidad, porque esta gente tiene que vivir de algo y la política social ya no es sostenible para tenerlo. Que los van a traer a Canarias a ocupar esas 7.000 plazas que hay. Es que no es coherente esa política migratoria. Claro. Y encima esta gente, lógicamente, voy a ser irónico, no viene con certificado de penales ni nada absolutamente. Entonces ahí es que, claro, ahí Ángeles y Daniel nos lo presentan como pobre gente que huye del hambre, de la guerra, pero bueno, ¿tú qué sabes de lo que están huyendo? Perfectamente pueden ser asesinos, ¿no? Criminales de guerra, terroristas, violadores, no lo sabemos. No, es que muchos salen de la cárcel directamente para venirse aquí. Muchos salen de la cárcel para venir aquí. Claro, esta gente es la que llega a Ceuta, Melilla y Canarias y luego el gobierno los envía a la España peninsular y los suelta por la calle. Así, sin más. Y aún tenemos un poco de suerte que muchos por el idioma se quieren ir a Francia o a Bélgica o algún sitio así. Porque si no, esto ya sería, vamos, nos tendríamos que ir nosotros para que se quedaran ellos, te lo puedo asegurar. Y aparte, las estadísticas están ahí. Cuanto más delincuencia ilegal hay, más se abaratan los sueldos y más sube la delincuencia. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo, una cosa que siempre he pensado, no sé si tenéis abogados en la asociación, pero hasta qué punto
cuando un inmigrante ilegal de estos comete un delito grave, ya de violación o asesinato, ¿hasta qué punto el gobierno tiene una responsabilidad legal de ese crimen? Porque ha sido el gobierno el que ha incumplido su obligación, o sea, le dejó entrar y luego, en vez de deportarlo, le soltó por las calles de España. ¿Hasta qué punto una víctima de este crimen puede denunciar al Estado por responsable civil, subsidiario o penal, lo que sea? Y eso, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie, a ningún abogado en 25 años? Me hago siempre esa pregunta. A nosotros se nos ha ocurrido. Nosotros, la base de nuestra asociación es dar asesoría jurídica y psicológica, pedir la expulsión del inmigrante que comete el delito y que el Estado le repare el daño a la víctima. Esos son los 4 pasos que hacemos siempre con todos los casos que nos entran. Que el Estado le repare el daño, expulsión para el inmigrante ilegal que comete el delito y a dar asesoría jurídica y psicológica totalmente gratuita para la víctima. Sí, eso es esa es la función de nuestra ONG. ¿Y el funcionario que firmó, por ejemplo, pues el traslado de ese inmigrante a la península o donde sea, también tiene su responsabilidad? ¿O ahí ya es más difícil? Porque, claro, ahí hay es imposible funcionarios. pedir responsabilidades. Hay que pedir al Estado, simplemente. La justicia restaurativa, que es lo que persigue la asociación cuando hacemos una atención a la víctima en su proceso criminológico y victimológico, sí que la responsabilidad subsidiaria recae sobre el Estado, entendiendo que, bueno, que es el funcionario, pues un personaje público de la propia administración y, bueno, no recae sobre él, porque en eso consiste la justicia restaurativa, en que sea esa responsabilidad subsidiaria la que apoya a la víctima y es sobre ellos sobre los que recaemos, no sobre el funcionario. Ahora que que el Estado al funcionario le abra un expediente disciplinario si quiere, pero nosotros vamos a sacar lo que le corresponde por ley y por justicia penal a esa víctima. Tema Canarias. Ángeles, tú que estás allí, coméntanos, última hora. Siguen el tema en su momento, que ya prácticamente marcha verde promovida por Marruecos contra Canarias, que fue exactamente lo que fue. Lo que dices tú, guerra híbrida, están ahí creando las condiciones para quedarse ellos con Canarias y con los recursos naturales de Canarias, que son muchísimos, y están pues prácticamente eso, pues colonizando las islas, creando problemas para conseguir sus objetivos. En su momento hubo aquella avalancha, aquella polémica de miles de inmigrantes en hoteles, mientras las víctimas del volcán de Palma, pues no se sabe las ayudas que han tenido. Y bueno, coméntanos, Ángeles, última hora, esta gente sigue allí en sus hotelitos, están en campamentos, dinos, ¿cómo están las cosas por allí? Bueno, venir a Canarias, hay que venir para imaginárselo. A mí lo que me da muchísima pena es que Canarias todavía no se ha puesto en pie. Nosotros el 19 de febrero la Asociación Víctimas de la Inmigración Ilegal hizo una manifestación para decirle al señor delegado del gobierno que las víctimas de la inmigración ilegal deben ser escuchadas y lo que se está haciendo es silenciarse. Y bueno, tampoco, vino gente, pero no toda la que es tan activa a través de las redes. En Canarias seguimos asistiendo al mismo drama social. En el 2021 a Canarias llegaron, de los 41.945 inmigrantes que llegaron, 22.300 y pico, creo que fueron 15, 16, no me acuerdo bien, llegaron a Canarias. Y en lo que llevamos de año, a fecha 28 de febrero, que es cuando se cerró el último portal estadístico, de los 7.319 inmigrantes que llegaron a España, 5.496 llegaron solamente a las costas canarias. Y eso significa que ha habido un aumento del 134,8%. Y cuando hablas en esa variabilidad porcentual, es cuando se nota el problema. Hemos logrado este año, en relación al año anterior, un 134,8% más de inmigrantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora llegan todos los días una patera o cada 2 días una patera. Pero si hacemos la media ponderada, es como si llegaran a Canarias 150 inmigrantes cada día. Esa es la media.
aunque no lleguen todos los días, que lleguen cada 2 días, cada 3, a lo mejor un día llegan 3 pateras, al día siguiente no llega ninguna, siguen estando en hoteles. ¿Qué pasa? Que ahora esa avalancha que había antes en la zona turística del sur de Gran Canaria, que fue lo que generó más alarma social, todos esos han sido destinados y derivados a los centros del Plan Canarias. Entonces, antes estaban en hoteles y ahora están en alojamientos con una pulsera, que lo de la pulsera es real. El que esté aquí en Canarias sabe, porque ya tiene la fotografía. Tú los ves paseando por la ciudad como turistas con sus pulseras. Por eso nosotros a lo mejor frivolizamos diciendo que es la pulsera del todo incluido, pero es real. Te ponen una pulserita, pero ellos entran, salen, no están dentro de un horario preestablecido en un centro. Y bueno, siguen habiendo inmigrantes en hoteles. En Fuerteventura concretamente, en un hotel lo tienen como si fuera hotel COVID. Y después ya cuando van causando alta, los van derivando, que por lo general los suelen traer aquí a los centros del Plan Canarias, que hay distribuidos entre Gran Canaria y Tenerife. En Gran Canaria hay 4 y en Tenerife hay 2. Y ese es el día a día. O sea que la llegada de inmigrantes no ha cesado. Sigue, lo que pasa que ya no se difunde. Para eso la asociación y Rubén Pulido nos encargamos de decirlo cada día, que una cosa es que se normalice y otra cosa es que se relativice. O sea que... No olvidemos también, y no olvidemos que los datos que te estamos dando son de las pateras que cogen. Luego hay muchas que no cogen, que entran y nadie sabe nada, entran, van a donde tengan que ir y hacen todo lo que hacen. Que yo creo que es más de los que cogen, los que entran que no cogen, te lo puedo asegurar. Yo tengo un amigo mío militar que me decía el otro día, y estamos en el cuartel limpiando pabellones. O sea, el ejército ahí limpiando pabellones sin hacer nada en concreto y entrando aquí a mansalva, entrando por todos los lados. Yo creo, no estoy seguro, que si se quisiera esto erradicar, se erradicaría. Pero no se quiere erradicar. Sí, no me digas el por qué, bueno, yo creo que es todo por la Agenda 2030, ¿no? Pero si lo quisieran, por lo menos darle un palo bien fuerte, le darían. Y que no fuera como está pasando, pero no quiere. Sí, también si los militares, las policías y las guardias civiles metieran más presión desde la base, pues a lo mejor también se espabilaban un poco los políticos, pero a veces también se echa de menos un poco por parte de estos colectivos que luego son la primera fila de los que sufren también estos asaltos. Ya lo hemos visto en Melilla y es que ahí cualquier día van a matar a un policía o a un guardia civil. Y estoy convencido de que ya eso va a pasar, de que van a acabar matando a pedradas o por un mal golpe a algún policía, y entonces vendrán los momentos. Un policía perdió un ojo no hace mucho tiempo, no hace mucho un policía perdió un ojo. Sí, ¿no? Y están yendo al hospital cada 2x3 de los asaltos y bueno, se echa de menos más contundencia por parte de las fuerzas de seguridad, sinceramente, con lo que está pasando. Pero bueno, pero quien ha visto las imágenes de Melilla habrá visto 500 tíos saltando la valla por 30 policías o 40 policías. O sea, si esos dicen de saltar todos, no pueden hacer nada. Porque lo más normal es que cuando ven esa avalancha que se pidan refuerzos y ven allí, vamos, toda la artillería, ¿no? O toda la caballería, como se dice en las películas, ¿no? Sí. Pues no se ve llegar nadie. Pero ya hay 30, pero en el resto de España hay 50.000. Pues, pero no están. Y 50.000 guardias ¿Pero por qué no los mandan? ¿Por qué no los mandan? Y porque esos 200.000 no dicen nada y no hacen nada. Hombre, yo creo que la culpa no es de ellos, la culpa es de quien manda, ¿no? O sea, ellos no le dicen nada... No van a coger el petate y se van a ir para allá por libre. También, piénsalo. Yo creo que la culpa es de quien manda. Yo creo. Vamos otra vez a Canarias. Entonces, Ángeles, desde aquella marcha verde brutal del año pasado, por lo que me dices, el gobierno no ha hecho nada. O sea, no ha tomado ninguna medida y básicamente lo que hace es seguir haciendo servicio de taxi de estas pateras, las recogen en el mar y las lleva a Canarias. Coméntanos, igual como antes, ¿cuál es el proceso? ¿Salen de Marruecos, entiendo, o del Sáhara con el consentimiento de Marruecos? Y Salvamento Marítimo, o sea, nuestro Salvamento Marítimo, los recoge en el mar y los lleva tranquilamente hacia Canarias. Básicamente es así. Así es, tal cual tú has comentado, Miguel.
Salvamento Marítimo se supone que también tiene entre sus funciones hacer una supervisión medioambiental de las aguas y demás, pero prácticamente ahora toda la flota de salvamento marítimo, tanto la flota de patrullas y la aérea, que también tiene helicópteros, se destina a la búsqueda y al salvamento de inmigrantes. Por lo general, los inmigrantes, casi todos, da igual que vengan del África subsahariana, todos confluyen en la misma zona de costa, que suele ser la costa de Dakhla. Por lo general salen de ahí, es una de las más confluyentes. Y bueno, se dirigen a la costa atlántica, ¿no? Y una ONG X, de las que ya además están legalmente constituidas aquí en España, es la que llama a salvamento marítimo, no son los inmigrantes. Es la ONG que los acompaña en ese proceso migratorio y les da las coordenadas exactas. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues todos estos planes globalistas entienden que la salvamar, da igual que esté en aguas españolas, territoriales, intraterritoriales, da igual, tiene que ir. Inclusive salvamento marítimo llega a ir a las aguas que son del protectorado marroquí. A veces Marruecos llama y es España quien va a buscarle. Pero aunque estén en aguas del protectorado marroquí, no les lleva a Marruecos, no, les traen a Canarias. Entonces, una vez que llegan a pie de playa, allí les asiste Cruz Roja, que es quien tiene esa contratación de servicios. Les hacen una primera acogida, allí a pie les llevan a Arguineguín. Arguineguín es un puerto que hay aquí en Gran Canaria, y allí a pie de puerto hay un cate de la Policía Nacional, se le hace la primera reseña y, bueno, pues están el tiempo que ellos estiman prudencial, que unas veces son 3 días y otras veces son 15 días, porque no hacen ya ni cuarentena, eso sí que es cierto, ya no la hacen. Y ya de ahí directamente se les hace la reseña, que la Policía Nacional, dentro de los pocos del poco apoyo que tiene a nivel estatal, hacen el trabajo como mejor pueden y a la mayor brevedad, y entonces ahí ya le derivan a un centro del Plan Canarias. Y si es MENA, pues les llevan, ya se encarga el gobierno de Canarias, que es quien tiene esa titularidad, de coger a ese menor y llevarle a un centro de la guía de recursos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hay casi 1.700 personas presuntas menas a las que no se le ha hecho la determinación de edad, hay en centros de menas adultos y hay menores en los centros de adultos. Entonces, por eso, es por lo que yo decía antes, que es imposible hacer una estadística clara, porque hoy eres mena, de repente te hacen la prueba de la determinación de edad y eres adulto, sales del centro, se te revoca el desamparo, te quedas, pues dependiendo de cómo sea, pues te quedas en la calle o en un centro, y es un desbarajuste social. Ese es el trámite, simple. Sí. Comentábamos antes las posibles ilegalidades del Estado y me acabas de comentar, pues me viene a la cabeza un par, ¿no? La primera es que me estás diciendo que, aunque el puerto seguro más cercano está en Marruecos, los derivan a un puerto español. Ahí Sí. entiendo que están incumpliendo la ley internacional, ¿no? Porque la ley dice que hay que llevarlo al puerto seguro más cercano. Entonces, efectivamente. Esa es la prerrogativa. Y ahí no se les puede, pregunta ingenua, demandar o denunciar de alguna manera, o no es posible. ¿No? Bueno, hay varias plataformas que han presentado recursos al Parlamento Europeo, pero la Secretaría de Estado de Migraciones, al fin y al cabo, ellos bajo el paraguas de ayuda humanitaria se soluciona todo. Sí, y es eso, que ellos dicen, creamos un mal menor para evitar un mal mayor. Y quieras o no, es por eso por lo que yo les decía antes que lo ilegal lo quieren tratar como legal, porque ya ellos se encargan de hacer esa guía de decretos para sostener pues todas esas decisiones de cara a no confrontar con Marruecos. Y luego al final no dejan de estar colaborando con delincuentes, ¿no? Están colaborando con mafias de la inmigración ilegal. Ahí no hay
ningún resquicio por donde también, no sé, acusarles de estar cometiendo alguna ilegalidad, de están haciendo de taxista de mafias, es decir, están colaborando con delincuentes, nuestro Estado. Así es. Y con narcotraficantes. Y con narcotraficantes. Con el dinero también. Con el dinero de los contribuyentes. Hoy salía en prensa, aquí en Canarias, que en la playa de las Canteras encontraron un fardo de drogas. Yo no sé cuánto tiempo estaría en el mar, pero había en el paquete que flota hasta moluscos pegados, ¿no? Y aquí a Canarias han llegado pateras con fardos de drogas. Y es curioso porque aquí la propia unidad de la Policía Nacional de pateras, porque hay ahora destinada una unidad para el control de pateras, se las ven y se las desean para poder criminalizar y judicializar a los patrones de las pateras. A ver, se supone que esos fardos, cuando vienen narcopateras, que se les llama, tiene que ser de alguien, pues no es de nadie. Y en cambio, en vez de cogerlos y detenerlos a todos los que venían en esa patera, porque nadie dice de quiénes son y nadie señala a quién es el patrón de la patera, que por lo general siempre tienen que ser dos. En vez de detenerlos a todos, pues no detenían a ninguno. Ya eso es un fallo judicial absoluto. Entonces la policía se ve atada de mano. Y eso pasa día a día. Es como cuando llegan y eres mayor y dice que eres menor. La propia administración está incumpliendo la ley de infancia y adolescencia que ellos mismos han legislado. Porque estás metiendo en un centro de menores a adultos, pero que además que físicamente se nota que son adultos. Que tú los miras y que yo he estado en un centro y ver a un niño entrar y yo decir, ostras, pero si parece mi padre. Y yo decir, pero tú eres Mena. Y encima el tío en la primera entrevista inicial decirte, bueno, aquí tal y en Marruecos tal, y decirte la fecha de nacimiento y tú llamar a la administración para decir, oye, que este chico en la entrevista inicial me ha dicho que tiene tal edad. Bueno, ya, pero como no hay ningún papel que lo justifique, y es así. O sea, que son irregularidades desde que llegan a muelle. Increíble. Aparte del tema de la inmigración ilegal que nos llega por mar, que es el más espectacular, el más vistoso, el más llamativo, el que más vemos en los telediarios, también será el tema de la inmigración ilegal que entra por aire, por los aeropuertos, sobre todo también desde África, pero sobre todo desde Hispanoamérica. ¿Este fenómeno también lo seguís o os centráis en el fenómeno de las pateras y de la frontera sur, más que nada? No, a ver, nosotros tratamos toda la inmigración ilegal, venga de donde venga, porque si nos fijáramos solamente en la inmigración que viene desde África, pues hombre, ahí estaríamos pecando de criminalizar por cuestión de nacionalidad. Y nosotros desde el momento en el que se crea la asociación intentamos no pecar de lo que ya pecan otros, ¿no? Si lo hiciéramos así, pues seríamos xenófobos, porque estaríamos criminalizando, pues, según la nacionalidad. La gente somos igual, de xenófobos, aunque no hagamos esto. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Sí que, bueno, nosotros no pasamos en la inmigración que, como bien dices tú, que no toda viene vía marítima. Por ejemplo, en el 2021, de los 41.945 inmigrantes ilegales registrados, 40.100 fueron vía marítima. El resto, los otros 1.800 y pico, fueron a través de la frontera vasco-francesa y también a través de aeropuertos, y sobre todo es que vienen por vía aérea, vienen muchos de países latinoamericanos, vienen con una estancia temporal, con un visado por estudio, por viaje, con una carta de invitación, y ya ya una vez que se les vence esa carta de invitación, se quedan. Y eso sí que nosotros también la atendemos. De hecho, por eso nosotros, cuando analizamos el problema de las bandas latinas, los tratamos también, muchos de ellos, como inmigrantes ilegales, porque muchos miembros de las bandas latinas
su objetivo cuando se quedan aquí es promover también una red criminal. No olvidemos que las bandas latinas ahora las hay puras, pero es que también las hay mixtas, porque ahora en la base de las bandas latinas se están anexando menas, que son los que están haciendo realmente los delitos más graves, porque es la forma que tienen ellos de sentir esa pertenencia. Y las bandas latinas son una parte de esos inmigrantes, por eso no están censados aquí, porque han venido de manera ilegal. Es verdad que muchos de ellos son inmigrantes de tercera generación, pero los más grandes, los que vienen aquí ya a establecer esa red, vienen con una mochila criminal de otros países latinoamericanos. Y no olvidemos que ingresan al año casi 10 millones de euros, y eso son muchos euros. Estamos hablando de Ceuta, Melilla y Canarias, pero vamos ya a la España peninsular. O sea, ¿os consta ya que por la inmigración ilegal, ya en la misma España peninsular, hay barrios donde incluso puede ser que los españoles ya sean la minoría del barrio y donde la inseguridad se haya extendido de una manera ya más que preocupante? ¿Tenéis ya focos en la España peninsular identificados? Madrid y Barcelona, yo creo que la gran mayoría ya de barrios céntricos, ya la minoría son españoles. Te vas a Usera, por ejemplo, y es muy raro ver un español. Te vas a Lavapiés y es muy raro ver un español. Te vas a Antón Martín y es muy raro ver un español. Donde vayas, céntricos, ya no ves apenas. Y te vas a la periferia y hay zonas de latinos, zonas de magrebíes. Y en Barcelona, pues imagínate cómo está en Barcelona. Barcelona yo creo que ahora mismo es de los puntos más calientes que hay en España, sin duda. El Raval, vale, que siempre, nunca ha sido lo que se dice un barrio seguro, ¿no? Porque era el barrio chino de Barcelona, pero tú podías pasear por el Raval tranquilamente, que nadie te decía nada y no pasaba nada. Te veías prostitución, el típico que te vendía hachís, lo típico, ¿no? Que hay en un barrio chino. Pero es que ahora te van con machetes, es que es imposible pasear por ahí, porque te van a atracar. Y más como se vaya a la luz del día. Ya con la luz del día es peligroso, imagínate de noche. O sea, es increíble, vamos, Barcelona está fatal. Y la gente os contacta, las víctimas de esta inmigración ilegal, los españoles que permanecen en esos barrios, os contacta comentándonos experiencias que hayáis tenido con españoles que se mantienen en esos barrios. ¿Qué os cuenta? Los que quedan ya, más que nada en estos barrios, es gente mayor, ¿eh? Gente mayor o gente que le ha dado una casa, que se ha criado ahí, ha nacido ahí en ese barrio y aún tienen fe, pues, de que algo le cambie, pero casi todo el mundo se está yendo. Ya... No, porque es que es peligroso de verdad, es que es peligroso y a ciertas horas es peligroso. Mira lo que tú dices en Usera, que yo he estado todo el día en Usera y no me he enterado que han apuñalado a alguien. Es que es peligroso de verdad y entonces en el momento que, mira, si eres una persona sola, que vives con amigos y a lo mejor no dando miedo, pero en el momento que tienes hijos, ¿qué haces? ¿A qué parque lo llevas? ¿Me entiendes? Tienes que pensar en tus hijos, ¿sabes? Es que en cualquier momento es un peligro, no lo puedes dejar solo en un parque, porque mira, mientras aún vayas tú, en la bajada te lo vas a llevar tú, por así decirlo. Pero ¿cómo vas a dejar a tu hijo solo en un barrio así? Donde hay bandas latinas y todo esto que te cobran por jugar en la pista de baloncesto o en la pista de fútbol sala. Es increíble. Entonces la gente que opta, pues se opta por ir a barrios más seguros. Y ya no digo barrios más seguros porque sean españoles, porque hay mucha inmigración muy honrada que viene aquí a trabajar y bienvenidos sean. Porque una inmigración legal y controlada hace rico a un país de verdad. Eso sí que de verdad viene a pagar las pensiones. Pero todos los demás no vienen a pagar las pensiones. No nos hagamos lío. Lo que viene es a chupar del bote y a sacarnos el dinero, ya que nos cuesta a nosotros un dineral. Pero la inmigración legal, bueno, de hecho nosotros estamos a favor de la inmigración ilegal. No estamos a favor de toda la inmigración en contra de nosotros. Solo estamos en contra de la inmigración ilegal. Que yo pensamos pues que es una lacra. Y a la vista está, ¿no? Sí, porque pero la legal también hay casos aislados, pero hay cada 25 minutos un caso aislado. O sea, de caso aislado. Pero la legal también hay que limitarla, evidentemente, y sí, seguramente la mayoría de los legales entraron como ilegales y fueron legalizados. Entonces, también... No, si es que hay mucha gente que viene a buscarse, de verdad, a hacer vida aquí y gente honrada. Eso pues hay que también, yo creo que... De hecho, el vicepresidente de nuestra asociación es chileno. Sí, la chica que lleva la sede de Murcia es de origen magrebí. O sea, nosotros no tenemos nada contra la inmigración.
simplemente con los que vienen aquí a delinquir. Si vienes, pues ven a adaptarte a cambiar nuestras costumbres y a adaptarte y a trabajar honradamente como hacemos todos, a pagar tus impuestos, a no vivir de pagas y a de verdad a levantar el país. Y yo pienso que eso no es malo. Hombre, lo que tú dices, no podemos ir todos porque no cabemos todos, pero claro, una inmigración controlada yo pienso que sí de verdad hace rico un país, es verdad. Bueno, ahí no coincidimos, pero bueno, no es el tema del programa de hoy, no es el tema tampoco. Entonces, bueno, nos comentáis que pues la gente os llama, os contacta con vosotros, pues la gente que está viviendo estos barrios y bueno, comentadnos experiencias de, pues eso, de actividades delictivas, de consecuencia de esta inmigración ilegal. Me imagino pues que de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de bandas latinas, entiendo que prostitución, estos fenómenos nuevos que... Sí, Daniel. Yo no hablo. Sí. Pensaba que estabas hablando. Pues eso, aunque bueno, que también no tienen por qué ser inmigrantes ilegales, pero bueno, entiendo que también el fenómeno este de las manadas, de agresiones sexuales y el tema de los menas, ¿no? Ángeles, me gustaría que tú, que has tenido experiencia directa en el tema de los menas, que nos hables un poco de tu experiencia en este campo. Dinos. Bueno, ante todo, yo siempre digo que yo no criminalizo la ayuda humanitaria, entendiendo que cuando un inmigrante ilegal pasa su proceso migratorio, lo primero que hay que hacerle es una asistencia humanitaria, pero desde que llega aquí hay que aplicar la ley de extranjería y los convenios que tenemos suscritos, que para eso están. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que aquí, por ejemplo, en Canarias, que siempre hemos estado sostenidos por el turismo, que bueno, que los delitos que se cometen suelen ser pues hurtos, robos con violencia, pues claro que sí, pues las típicas tipologías delictivas que se pueden dar dentro de todo ese catálogo de delitos. Yo recuerdo en el 2020, cuando fue la primera violación, la primera agresión sexual a una chica de creo que tenía 32 años, en Las Palmas, que estaba saliendo de un portal y un inmigrante ilegal de los del Plan Canarias la violó. Esto fue una noticia alarmante durante unos días y de repente se silenció. Yo no recuerdo a Irene Montero decir, hermana, yo sí te creo. Es verdad que Canarias y hubo movilizaciones, pero ahí se quedó. En el 2021, 4 inmigrantes ilegales, de los que vivían en los hoteles, violaron a una chica extranjera que estaba paseando, era como a las 7 de la tarde, y fue una agresión en manada. Y encima uno de ellos, además, tenía antecedentes por causas penales de la misma tipología. Entonces, claro, ahí es cuando hasta el que más tiende a tener un discurso buenista respecto a la inmigración ilegal, ahí es donde tienes un dilema moral, ¿no? Y sí que eso fue muy sonado. Hace un par de semanas, un inmigrante ilegal agredió sexualmente a una niña de 5 años en un campamento del Plan Canarias. Eso fue un drama durante 3 o 4 días. A ese inmigrante ilegal que está dentro de un campamento del Plan Canarias sostenido con el dinero del contribuyente, se le ha retirado, bueno, él había pedido, era solicitante de asilo y ahora tiene como bloqueada esa petición y se le ha retenido la documentación. Salió en libertad con cargos y nada más. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para los inmigrantes ilegales la justicia se ha convertido en puertas giratorias, es lo que yo siempre digo. Ellos entran dentro del sistema, salen, vuelven al recurso alojativo donde se encuentran, salen en libertad con cargos, pero no hay ningún juez que con su árbitro judicial diga, bueno, pues yo te voy a poner una pena privativa de libertad superior a 1 año, como dice el Código Penal, te vamos a aplicar el convenio de extranjería y te vamos a deportar. Porque además es una medida penal el sustituir la deportación por la pena privativa de libertad.
no se hace. Entonces, es que no todo vale en estas reglas del juego. Entonces, aquí es curioso, el otro día salía una noticia de la delegación del gobierno donde decía que, es muy curioso porque decía que en Canarias la criminalidad ha descendido, pero aumentan los asesinatos. Entonces, a mí esa noticia me causó, porque es cierto que es verdad que yo como criminóloga hago muchas estadísticas de criminalidad, y a mí me sorprendía que leyendo que había unas casi 81.300 infracciones penales, había un descenso de las estadísticas de seguridad, o el sentimiento de inseguridad ciudadana había bajado. Yo no sé a quién le hace las encuestas, pero es que es lo contrario. El sentimiento de inseguridad ciudadana ha subido. Baja la criminalidad, pero en cambio la misma estadística te dice que suben los asesinatos, que los asesinatos consumados y dolosos han aumentado un 33%, que los robos con violencia han aumentado un 11,5%. Entonces, yo no entiendo el balance de criminalidad cómo lo sostienen. ¿Y por qué? Es que hay una gran cifra oscura y es lo que no se denuncia, no se judicializa. Y lo que no se judicializa no entra dentro de ese balance de criminalidad. Entonces, hay una cifra oscura que al gobierno le conviene mantener silenciada, porque sería muy grave que se generara ese discurso de que la inmigración ilegal sí tiene ciertos vínculos con la criminalidad. Sí, me parece increíble que agreda sexualmente a una niña de 5 años y le dejen en libertad con cargos. Me parece alucinante directamente, Ángeles. Eso a un español no, que a ver, sin ánimo de hablar con connotaciones xenófobas, pero es que es real. Es que ya de por sí, si a un español que viola ya no es que lo viole con penetración, no. Cualquier tocamiento, cualquier mirada lasciva a un menor, tú no sales en libertad con cargo. Es más, es que el hombre ya no tiene la presunción de inocencia ante una denuncia hacia una mujer o hacia un menor. ¿Por qué con ellos se hace esa diferencia? Entonces, eso es lo que hace que discursos como los nuestros cobren fuerza. Y lo de los MENAs. Sí. Tu experiencia en los MENAs. Comentas que tú trabajaste en un centro de MENAs, ¿es así? Sí, yo dirigí un centro de MENAs. Dirigiste un centro de MENAs. Coméntanos tu experiencia, me interesa mucho, dinos. Bueno, pues a ver, mi experiencia, yo siempre he trabajado en el ámbito de la justicia juvenil, dirigiendo centros de medidas judiciales y programas de inserción para chicos que habían cometido delitos. Y bueno, lo que ocurre es que cuando tú empiezas a dirigir un centro de MENAs, y los chicos que te llegan, pues son chicos que no se ajustan a este sistema normativo, pues tú lo primero que te preocupas es por tener un equipo competente. Yo tuve la tremenda suerte o la habilidad, no sé cómo decirle, de crear un gran equipo con el que yo me sentía también blindado en la toma de decisiones técnicas que tenía. Entonces, cuando empiezan a llegar los chicos, estos chicos venían derivados de otros centros. Y venían derivados de centros donde se robaban, se pegaban palizas, le pegaban a los educadores, cometían actos delictivos muy graves. Y bueno, todas esas noticias que habéis visto en vídeos de centros de aquí de Canarias tirando cosas y con la UIP intentando mantener el control del centro, vale. Pues eso en el centro que yo dirigí nunca pasó. Yo dirigí un centro muy normativo. De hecho, yo nunca he estado judicializada ni por un delito de odio ni nada. Me cuidaba muy bien de mantener el control técnico. Pero sí que es cierto que esas ONGs pro derechos de los inmigrantes ponían el trabajo muy difícil porque además creaban grupos de WhatsApp en red con los chicos de los centros y les daban consignas desde fuera. Yo estuve con escolta indirecta, porque, bueno, sufrí amenazas con corte yihadista, donde pusieron fotos mías que las acompañaban con vídeos de degollamiento, donde ponían mis horarios de entrada y salida para que me esperaban fuera. Había un grupo de WhatsApp que se llamaba Somos Familia,
de trabajadores de centros de MENA de procedencia hispano-marroquí, muchos de ellos, donde generaban pues esos flujos para que el trabajo en el centro fuera insostenible. Yo nunca mostré rendición en absoluto. A mí, de hecho, me etiquetaron por tener cierta ideología política y dirigir un centro de MENA, entendiendo que al yo ser de cierta ideología política no debo dedicarme al ámbito social. La directora de Infancia y Familia, ella, estábamos a las antípodas políticas, pero trabajábamos en una esfera de respeto técnico. Yo la verdad que siempre le agradecí esa capacidad de ella para separar la política de la cuestión técnica, porque ella era consciente de que el centro ese fue y ha sido el único centro en Canarias que no había tenido ningún estallido social. Entonces yo siempre le decía que a lo mejor se tenían que plantear que en los centros pusieran dirigiendo gente con cierta ideología, ¿no? Porque era curioso y bueno, es verdad que el centro era muy normativo, pero a mí eso fue lo que me hizo ver que estos chicos con límites claros sí funcionan. Sí funcionan. Ellos lo que necesitan es esa referencia clara, teniendo en cuenta que no les puedes expulsar, por lo menos que el centro donde estén les dote de esas herramientas para que cuando salgan a la calle cumplan nuestro sistema normativo. Muchos de esos chicos cometen delitos. A nosotros no nos temblaba el pulso para poner denuncias. Es cierto que cuando interponíamos denuncia, la propia Fiscalía de Menores intentaban negociar con nosotros pues, que retiráramos la denuncia para no judicializarles. Entonces, ahí que haya tantos menas que delinquen y que delincan de manera reiterada, y es porque no se les judicializa. Pero bueno, yo la verdad es que con eso sí que no negociaba, porque igual que aquí a un menor que comete un delito se le juzga por la ley de responsabilidad penal del menor, a un MENA se le debe tratar igual. No se les trata igual porque con ellos se tiene una condescendencia distinta. Pero bueno, yo he sufrido desde agresiones físicas con secuelas que todavía estoy en rehabilitación por ellas, las agresiones verbales que esas vienen ya con el cargo, pero las físicas no. Bueno, las verbales tampoco, pero que es muy duro trabajar con este colectivo, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, que la integración social es posible, pero no al coste que están pagando los contribuyentes, porque hay un convenio de extradición claro para MENA, lo que España tampoco, igual que no lo cumple para adultos, tampoco lo cumplen para menores. Y eso de que el menor tiene que ser oído, sí, el menor de aquí. Eso de que los menores son apátridas, no. Esos menores vienen de una patria conocida, que no se les repatria porque no se quiere. Pero hay un convenio de extradición donde se dice claramente, además lo firmó el PSOE en el 2007 y lo ratificó el PP en el 2012, donde se deja claro que cuando un menor llega a territorio español, la entidad pública tiene un mes para decirle a, ejemplo, Marruecos, que el 83% de los menores vienen de allí, que aquí hay un menor que dice ser nacional marroquí con padre tal y madre cual, que está en el centro X. Y Marruecos tiene 3 meses para mandar aquí a una delegación de Fiscalía de Menores y trabajar para que se haga esa reagrupación familiar con familia suya, porque tiene padre y madre, o uno de los dos, con familia extensa, o en un centro de titularidad marroquí, y eso no se hace. Y no se hace porque no se quiere, porque, bueno, pues lo que yo decía antes, esta rendición de España ante Marruecos también lo hace bajo el paraguas de la solidaridad y de la vulnerabilidad de los menores. Sí, es terrible, por esa dejación de funciones y no cumplir la ley, que deberían, según tú y según esa ley, pues devolverlos a Marruecos, no lo hacen y luego pues tienes que sufrir las agresiones, hasta físicas, de esta gente porque al gobierno no le da la gana devolverlos a su país. Es increíble que por esta dejación de funciones gente como tú, Ángeles, tenga que sufrir estas, y me imagino que mucha más, pues tenga que sufrir estas situaciones, ¿no? O sea, que tú también eres víctima de la inmigración ilegal, has sido víctima directa.
De hecho, yo pedí la baja voluntaria para la empresa para la que yo trabajaba, que además yo siempre lo he dicho, yo siempre he estado muy agradecida. Yo trabajaba para una fundación con muchísima experiencia en la gestión de recursos, de medidas judiciales, también de protección de menores y de nacionales, porque es verdad que cuando trabajas con la infancia y la familia tú no preguntas de dónde eres. Y como a uno de aquí le pongo el límite aquí, a uno de allí le pongo el límite aquí, porque esa diferencia es la que ellos no han tenido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchas ONG pro derechos de los inmigrantes que, como bien decía antes Dani, le da consignas claras. De hecho, estos chicos a mí siempre me decían, tú, con palabrotas, ¿no? Eres una puta racista y te vamos a cortar el cuello. Claro, cuando nosotros hacíamos muchos registros a habitaciones, incautábamos móviles con vídeos con corte yihadista. De hecho, hubo una investigación abierta por la brigada de la Policía Nacional de Información, que yo lo digo ahora porque se hizo público ya en su momento, si no, no lo diría, obviamente. Y ellos lo que me preguntaban era, bueno, María Ángeles, es que ustedes son los únicos, es el único centro que denuncia esto. Si todos los centros de MENA, los 48, hicieran lo mismo, en estos centros se podría trabajar desde el ámbito psicosocial, que es para lo que estamos. Nosotros no estamos para hacer un muro de contención y lo éramos. Yo tenía compañeros de origen senegalés que sufrían amenazas racistas de los propios MENA. Los 44 chicos que estaban en el centro eran marroquíes y en vez de 44 parece que habían 800 menores. Yo he trabajado en centros de medidas judiciales con 400 españoles y eran 400. Pero es que aquí es que parecía que teníamos 800 y eran 44. Pero bueno, se contiene con perfiles técnicos claros y que trabajan por vocación. Lo que esta oleada de inmigrantes y esta apertura de centros sin ton ni son, lo que ha hecho es humanizar los centros desde un punto de vista buenista y han llenado los centros de personal no cualificado, de habla árabe, porque estos chicos tienen que hablar árabe, no. Tú viniste a España y tienes que hablar español. Nosotros hablábamos árabe, yo hablo árabe, y yo con ellos hablaba árabe para decirles las cosas claras, que era cuando entraban en dirección, yo les hablaba claro en árabe y siempre era porque había tenido un expediente disciplinario y les decía claramente el mensaje para que les quedara claro en árabe. Pero yo, a medida que el personal empezó a cumplir los periodos de prueba, yo empecé me obligaron a tener una cuota de personal de habla árabe y yo esa cuota la rompí y justifiqué en la administración por qué no era necesaria esa cuota de personal de lengua árabe. Y era porque los chicos estaban en una zona de confort que excluían al personal de habla hispana, española. Entonces yo le dije a la administración que ellos esa cuota no la necesitaban en el centro, que tenía 3 trabajadores que hablaban árabe y los otros 30 yo tenía un traductor por turno y punto. Y te das cuenta que todo se adapta a ellos. Ellos no se adaptan a nosotros. Estamos hablando del papel del gobierno de España, del gobierno de Marruecos, pero bueno, también hay agentes externos. Seguramente se habla mucho del señor Soros y su red de ONGs, de la Unión Europea, de la ONU, del Pacto de Marrakech. ¿Qué opináis de estos actores internacionales y qué papel tienen o qué papel creéis que tienen en esta llegada constante de inmigrantes ilegales a España? Bueno, yo es una opinión mía personal, no de la asociación, a menos que el presidente de la asociación me diga que piensa lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo hablo y asumo la responsabilidad de lo que yo diga. Al fin y al cabo es como recurrimos mucho a la expresión agenda globalista. Pero yo hago mucha referencia últimamente al concepto de guerras híbridas, porque están muy conectadas. Esas ONG entran dentro de esas estrategias híbridas. Y pongo el ejemplo de que ha pasado recientemente, en febrero, una ONG que se llama Caminando Fronteras denunció a Salvamento Marítimo
de una acusación muy grave, que era la muerte de 18 inmigrantes que fallecieron antes de que Salvamento Marítimo llegara. Había en una patera, porque ya no son pateras, ahora son lanchas neumáticas, van evolucionando. Y bueno, cuando llegaron, pues había inmigrantes todavía vivos, pero habían naufragado 18 inmigrantes. Y esa ONG había dado las coordenadas exactas de dónde se encontraba esa embarcación. Yo me pregunto que por qué las ONG tienen las coordenadas exactas. Esa es la primera cuestión a la que hay que responder. En cambio, cuando Salvamento Marítimo va, porque hay un protocolo que se pone en funcionamiento antes de que esa patrulla salga hacia el punto de coordenadas, pues esa ONG públicamente le denuncia porque, bueno, pues porque ellos han respondido desde el punto de vista, les tachan de racista, o sea, a Salvamento Marítimo, que lleva años, como bien decías tú, haciendo de taxi a las mafias. Y tú me dices a mí que una ONG acusa formalmente a Salvamento Marítimo de haber dejado morir a 18 inmigrantes, donde ellos sabían en qué coordenadas estaban, y no ha pasado nada. Esa ONG no tiene responsabilidad penal por una acusación falsaria. Y es porque están protegidas, pues, por todos esos agentes globalistas. Y les acompañan. Y el problema es que aquí hay muchas ONGs que están legalmente constituidas aquí en España, pero es que hay muchas que están legalmente constituidas en países extranjeros y no se registran aquí. Entonces, esas son las primeras que repetimos. Y todas subvencionadas. Vale, sí. Entonces, yo el otro día, ahora hay una ONG que, bueno, no le voy a dar publicidad aquí, porque no corresponde, que el otro día hizo una charla aquí en Gran Canaria. Yo quise ir, pero para escuchar, para estar informada, pues, bueno, ya como me tienen ya registrada, pues no, me dijeron que no había plazas, ¿no? Porque me registraron el correo electrónico, creo. Bueno, lo cierto es que la charla era para explicar cómo ayudar a un inmigrante ilegal. Vale, pues esa charla se hizo en un espacio público, cedido por la administración pública. Y esa charla se publicó en un periódico de aquí, de Canarias. Y de eso nadie habla. Y si hablamos nosotros, pues ya tenemos todas esas etiquetas que, bueno, ya las tenemos superadas, ¿no? Entonces, yo por eso, cuando a mí me decían, pero ¿cómo tú trabajas en un centro de MENA? Yo les decía, yo no trabajo con MENA. Yo no trabajo para las mafias, yo no trabajo para un chiringuito. Yo trabajo por vocación con menores y familias. Yo no elijo el colectivo de atención. Pero cuando veo que mi trabajo cae en saco roto y que por hacer un trabajo eficiente corro el riesgo de estar sentada ante fiscalía sin ninguna protección institucional, simplemente por el hecho de decir qué es lo que ocurre, ahí es donde yo digo que tengo que parar y que tengo que pasar a defender a las víctimas que son silenciadas por la propia administración. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, María Ángeles. De todos estos que asistieron a la concentración esta o llámalo X, de ayudar a un inmigrante, ¿cuántos de ellos tienen uno en casa ayudándole? Ayudándole de verdad en su casa. ¿Cuántos se los han llevado a su casa? Bueno, la respuesta, pues igual que todos los que están en Ceuta y Melilla. Si los parlamentarios se llevaran cada uno 3, posiblemente sí podríamos ya cerrar los CIE. Sí, en el chalet de Galapagar seguro que caben ahí unos cuantos. Pero no se llevan a ninguno, ¿eh? Todos los defienden, todos, si los que nosotros somos racistas, todo, pero ninguno se lleva ninguno a su casa. Y el que se lo lleva, que se lo lleva, como el señor este de la gafa que va en silla de ruedas, sí, los tiene sin papeles y sin seguro y los tiene en negro trabajando.
Estamos ya terminando, que no os quiero tener aquí demasiado rato. 2 preguntas finales. La primera, pues viendo la explosión demográfica que hay en África y en Oriente Medio y en Asia, viendo el tema este que decía antes, Ángeles, de los refugiados climáticos que están siempre buscando excusas para seguir trayendo inmigrantes ilegales a Europa, viendo cómo se les abren las puertas desde dentro, como estamos viendo que son los gobiernos de Europa los que abren las puertas desde dentro, pues desde luego el panorama no es muy optimista, ¿no? No sé qué pensáis, qué nos espera las próximas décadas en España y en Europa con este fenómeno. Pues llegaremos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Esos barrios que ahora son barrios puntuales, ¿puede llegar a ser España entera como esos barrios? ¿Podemos llegar a ese punto? Yo quiero pensar, pero bueno, yo quiero pensar que no. Yo sé que es una respuesta muy ambigua. Quiero pensar que no, porque quiero pensar que va a haber un cambio de gobierno. Por eso quiero pensar que no, que habrá que... bueno, a ver, esto es como todo. Siempre el epicentro de los conflictos se dirigen hacia la población civil. Y es la propia población civil la que está siendo conejillos de Indias o escudos humanos ante esta invasión migratoria. Por eso yo creo que será la propia ciudadanía la que ponga el límite. El límite no lo va a poner un gobierno social comunista que se rinde ante las amenazas del reino alawita. Y quiero pensar que será esa ciudadanía la que ponga cordura en las urnas. Y finalmente, la última pregunta, ¿qué habría que hacer para frenar la inmigración ilegal? Dicen que no hay nada que hacer, que es poner puertas al campo, que es imposible frenar este fenómeno, pero hemos visto países como Australia que lo han frenado. Polonia hace poco sufrió una entrada masiva de inmigrantes y mandó al ejército armado y los repelió, les hizo volver. Y bueno, España realmente, aunque estamos muy cerca de África, es una península, está rodeada de agua por todas partes y en España realmente... Si hubiera voluntad de controlar este fenómeno, tampoco debería ser tan difícil, ¿no? Vosotros, Miguel, es muy fácil. Simplemente con que se aplicara la ley. Si se aplicara la ley, no estaríamos como estamos. Pero es que no la aplican. Así de sencillo sería. Aplicando la ley. Aplicando la ley, si no todo el problema, casi todo el problema se va a solucionar, te lo puedo asegurar. Por lo menos todos los delincuentes, todos los yihadistas encubiertos, toda esta gente que hay que de verdad es un peligro para la nación, todos estos ya no estarían aquí, pero no la aplican. Pero eso en la práctica, ¿cómo se haría? Bueno, aplicando la ley. En la práctica, yo creo que España tiene herramientas suficientes para ensanchar este embudo administrativo que hay. Y yo creo que el problema es que actualmente el gobierno social comunista siempre intenta apoyarse en estrategias diplomáticas. Y yo no creo que las estrategias diplomáticas estén funcionando con quien te doblega. Y Marruecos doblega a España a través de sus ministros de Relaciones Exteriores y a través de sus embajadores, tanto el de Marruecos aquí como el de España en Marruecos, en Rabat. Entonces, hay muchísimas instituciones, por ejemplo, igual que se ha creado un juzgado de violencia de género, pues se tienen que crear juzgados específicamente para tramitar los expedientes de expulsión y que no entren en la justicia ordinaria, que ahí ya de por sí tenemos un embudo porque las plazas judiciales hay muchas descubiertas. Entonces, que igual que hay juzgados específicos para otras materias, que haya un juzgado específico para materia de inmigración ilegal. Por otro lado, dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya no solamente de material, también de legitimidad, porque actualmente nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están deslegitimadas. Están deslegitimadas por los mismos que les tienen que proteger. Cuando tú a un policía nacional le digas que para defender la frontera tienes que utilizar los métodos coercitivos de los que disponen, que además están recogidos en los protocolos policiales, y que sabes que el defensor del pueblo no va a abrir una investigación para ver por qué
le diste con la porra a un inmigrante que estaba bajando, que es como ha pasado ahora recientemente con la invasión que ha habido en Melilla, que el defensor del pueblo ha abierto una investigación que está llevando la Secretaría de Estado, pues cuando la Policía Nacional pueda ir, como bien están diciendo los que nos están escuchando, con pelotas de goma, con camiones antidisturbios y hagan ese control de masas, porque además nuestras Fuerzas Armadas también tienen muchísima formación en el control de masas. Cuando España todos esos recursos los utilice en sinergia, seguramente la valla estará impoluta y nuestros mares estarán con delfines y cetáceos. Pues nada más, Daniel y Ángeles, terminamos el programa, pero antes creo que tenéis un acto, ¿es así? Sí. ¿Daniel? Es lo que te quería decir, que nos dejaras un par de minutos. Sí, claro. Este día 12 en Madrid tenemos una concentración en contra de la inmigración ilegal, por lo que luchamos nuestra asociación, y es el día 12, sábado, a las 7 de la tarde en Plaza de Colón. Hemos tenido ya una en Las Palmas, vamos a tener más en Tenerife, Palma, Murcia, pero la de este sábado es en Plaza de Colón, en Madrid, y yo creo que es un buen momento para que todo el que está en contra de esta situación que venga a apoyarnos, que venga a las 7 de la tarde, charlemos ahí un rato con todos, que hablemos un poquito todos y que la gente, que el gobierno, mejor dicho, vea que estamos en contra y que esto tiene que cambiar. Y es un buen momento para que todo el mundo traiga su bandera o no y que venga a apoyarnos y apoyarnos en todo lo posible, porque yo creo que desde casa un poco vamos a hacer, la verdad, sentados en el sofá, quejándonos por Twitter o quejándonos por Facebook. Es un buen momento para acudir, apoyarnos, que no es apoyarnos a nosotros, es apoyarnos a ellos también, que no se les olvide. Y cuanto más gente seamos, yo creo que cuanto más ruido hagamos, pues será mejor, la verdad. Pues nada más, Daniel y Ángeles de la Asociación Víctimas de la Inmigración Ilegal, enhorabuena por vuestro trabajo, seguid así, tenéis nuestro apoyo y bueno, a ver si poco a poco vamos concienciando a la población española sobre este tema y como estáis diciendo, pues puede conseguir pronto pues frenar este fenómeno que cada vez es más preocupante y cada vez va a más. Así que pues nada más, Daniel y Ángeles, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias, más. Miguel. Un saludo. Y a todos por escucharnos y vernos. Muchísimas gracias, Miguel, y a todos los que nos escuchan. Gracias a la gente del chat y nos vemos el martes en el programa de radio y ya sabéis, el que pueda que acuda a Madrid el sábado que viene a ese acto de la Asociación Víctimas de la Inmigración Ilegal. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.